Capítulo 19. El tiempo es como el agua de un río embravecido, contundente e implacable, que se bifurca en numerosos caminos que divergen sin límites. Y quizás debido a esto, todas las posibilidades eran infinitas. El sonido de la tierra crujiendo bajo los pies de Shirou pinchaba sus oídos, pero no le importaba mucho. Después de todo, el dolor por el que estaba pasando actualmente no era algo que un hombre promedio pudiera soportar. Por no hablar del sonido de la tierra crujiendo, ni siquiera pestañearía si alguien le gritara a la cara. Ahogando un gemido, presionó su espalda contra la áspera corteza de un árbol e intentó mitigar el dolor cerrando los ojos. Sin embargo, apenas funcionó. ¿Te arrepientes? Una voz habló desde el interior de su conciencia. A pesar de que la voz sonaba mordaz, estaba claro que estaba ansioso por escuchar una respuesta, sin importar cuál fuera. ¿Se arrepintió? Por supuesto que no, y rápidamente lo transmitió. El dolor que recorría su cuerpo era el demérito de enfrentarse a los males del mundo, o al menos una parte de ellos que habían estado devastando la mente de un niño varios años menor que él. Sin embargo, lo soportó sin dudarlo para ayudar a otro y evitar complicaciones al mismo tiempo. A cambio del dolor, pudo obtener el poder que venía con él, algo tan contaminado que alteró su apariencia. Por otra parte, el cambio probablemente se debió a la ausencia de la presencia de Dios dentro de él. Las propiedades sagradas de quien se sienta en el trono en los cielos ya no contrarrestan las propiedades demoníacas de todos los males del mundo. La presencia de Dios estaba siendo suprimida dentro del cuerpo de Shirou, y Dios lo había hecho de buena gana para evitar que cualquier demonio detectara el más mínimo indicio de atributo sagrado. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios tampoco podía hablar fácilmente con Shirou. Por lo tanto, dio rienda suelta al otro ser dentro de él, al que conoció la angustia de llevar el peso de los males del mundo. La voz en la cabeza de Shirou se calló cuando entendió la respuesta de Shirou. En el momento siguiente, las hojas susurraron cuando un pequeño diablo se abrió paso entre la maleza. Sus ojos se abrieron para mirarla. Ella era pequeña. Una niña de no más de 7 años que se vio obligada a madurar debido a la naturaleza de la situación. Su cabello de color verde estaba trenzado a un lado, y sus ojos grises lo miraban con fascinación infantil, o tal vez algo más. No sabía, ni entendía el impacto de la imagen que había dejado en su mente cuando la salvó ese día. Tentativamente, caminó hacia él, una fina capa de rojo tiñendo sus mejillas redondeadas, dejando claro que estaba cansada por el esfuerzo. Esta niña se llamaba Adelina, la única hija de una mujer que acababa de enviudar. De las personas que había salvado anteriormente, fue ella cuyas acciones se grabaron en su mente. Una niña suplicando ayuda a pesar del sufrimiento que obviamente estaba soportando. Mamá dice que tú también tienes que comer, tartamudeó Adelina, sacando un pequeño paquete de comida envuelta en tela. Con los eventos de ayer envueltos, los habitantes de las tierras de Marvas tenían una necesidad drástica de ayuda. Tanto la comida como el refugio ya escaseaban después del ataque de la facción del viejo Satán. Y cuando vio esto por sí mismo, su humor se agrió considerablemente. Bajo las miradas atónitas de todos, un presunto demonio de alto rango había comenzado a cubrirse de hollín y ceniza mientras trabajaba incansablemente en silencio para construir un refugio lo suficientemente grande como para acomodar a todos. Incluso entonces, por la expresión de dolor en su rostro, solo se podía suponer que sufría algún tipo de lesión, pero aún así persistió. Los habitantes de la tierra de Marvas estaban realmente conmovidos hasta las lágrimas en ese momento. Más aún cuando el joven señor comenzó a buscar comida en casa destrozada tras casa destrozada para acumular un montón de comida comestible. Cuando terminó, no se parecía en nada a la figura distinguida de un noble y más a un mendigo al costado de un camino. El contraste fue demasiado impactante, y ninguno pudo salir de su aturdimiento lo suficientemente rápido como para rogarle al joven señor que no se fuera sin al menos comer algo. Y así fue como había terminado en su situación actual. Adelina se movió nerviosamente bajo su mirada. Como la única capaz de moverse actualmente, la tarea recayó sobre ella para buscar al joven Lord Marvas. Fue pura coincidencia que ella pudiera encontrar a Shirou cuando él estaba pensando en irse. Sin embargo, ya no tenía tales pensamientos después de una cuidadosa consideración. Obligándose a sí mismo a no revelar nada del dolor que estaba sintiendo, Shirou se sentó más arriba mientras Adelina se acercaba lentamente a él. Aquí, tartamudeó de nuevo, extendiendo las manos. Dentro de la tela envuelta había un trozo de pan ennegrecido por el hollín.
Sin embargo, todavía era comestible en todo caso. Solo por su tamaño, sabía claramente que era el trozo de comida más grande que pudo salvar antes. Y aquí estaba ahora siendo entregado a él sin otro pensamiento. La cantidad de personas que morían de hambre no era pequeña, y él preferiría morir de hambre antes que dejar que otros hicieran lo mismo. La cantidad de comida era realmente muy poca. Su mirada se suavizó cuando vio los diminutos mordiscos en los bordes del pan, su boca se torció en una sonrisa cuando notó las migajas en los labios de Adelina. Gracias, dijo. Tomando el pan en sus manos, inmediatamente separó el pan en 2 pedazos para sorpresa de Adelina. Una pieza era mucho más grande que la otra, que solo tenía el tamaño de un pulgar. Poniendo el trozo de pan del tamaño de un pulgar en su boca, Adelina se quedó inexpresiva cuando la otra mitad fue puesta en sus manos. Rápidamente hizo un gesto de silencio con los dedos y le acarició la cabeza, animándola a comer. Con el rostro sonrojado, Adelina estuvo a punto de protestar, pero se detuvo cuando él le sonrió. Luego miró al suelo, incapaz de mantener la mirada y en silencio comenzó a masticar el pan. Come un poco más lento, podrías atragantarte, recordó, el dolor de su cuerpo se hizo a un lado. Después de todo, podía ignorar el dolor mientras lo hiciera por el bien de otro. Lord Marvas y Adelina parecía estar sin palabras. En cuanto a sí mismo, ni siquiera reaccionó a lo que lo llamó. Al menos si todos lo conocen como Lord Marvas, puede tener un impacto menor en el futuro. Terminando el pan, Adelina simplemente se quedó allí en silencio. Ya había terminado su tarea, pero al mismo tiempo, tampoco quería irse. Suspirando, tomó su pequeña mano entre las suyas y comenzó a caminar de regreso. No sería bueno que un niño caminara solo con la guerra civil en marcha. Cuando los dos se fueron, una sombra en los árboles cayó al suelo para revelar a una mujer joven de estatura moderada con una expresión de perplejidad en sus ojos. Con el pelo negro atado en 2 coletas ondeando al viento, sacudió la cabeza antes de desaparecer en un estallido de velocidad, dejando escarcha a su paso. Cuando llegó de regreso al refugio que construyó para las demás personas con Adelina a su lado, de inmediato fue recibido calurosamente. A pesar de estar herido, los otros demonios intentaron inclinarse en su dirección, lo que lo puso en una posición incómoda cuando insistió en que no lo hicieran. Sin embargo, su insistencia solo hizo que quisieran hacerlo más, ya que su respeto por él solo aumentó aún más. Cuando todo se calmó y finalmente reunió a Adelina con su madre, frunció el ceño al ver que no quedaba nada de la comida que había reunido antes. Simplemente había muy poco para satisfacer el estómago. Con lo heridos que estaban todos, tenía claro que necesitarían buenas comidas para permitir que sus cuerpos se curaran solos. A pesar de estar inclinado a curar sus heridas con las herramientas que tenía a su disposición, estaba cansado de eso ya que más de una de las espadas que tenía para curar tenían propiedades sagradas que pueden ser contraproducentes. Por lo tanto, tomó una decisión. Dios ya había especificado a dónde tenía que ir en esta línea de tiempo, y también había especificado que el tiempo aquí sería muchas veces más largo que el presente. Como tal, no tendría que preocuparse por terminar su tarea demasiado rápido. De esta manera, sus pensamientos se dirigieron de inmediato a encontrar una manera de ayudar a estas personas. Solo salvarlos del daño no significaba que realmente los hubiera salvado si morían de hambre días después. Después de despedirse rápidamente de ellos, se dirigió a las llanuras abiertas que vio en la distancia para buscar comida. La caza salvaje parecía ser abundante en esta temporada, y su tamaño era mucho mayor que en Human World. Una especie de ciervo pastando era del mismo tamaño que un elefante. Esto dificultó que los otros demonios de clase baja los persiguieran, pero él no tendría tales problemas. Rápidamente pudo salvar un buen número de ellos, amontonándolos sobre su hombro mientras regresaba. Con la gran cantidad que llevaba, el suelo retumbaba con cada paso que daba, llamando mucho la atención. Cuando los residentes de Lord Marvas vieron que era lo que el joven Lord les traía, la gratitud que sintieron ya se había solidificado en devoción. No importaba si no podían pelear ahora, había muchas otras cosas que la gente podía hacer. Y todos juraron en ese día que vivirían para su joven señor. Pronto, llegó por una pequeña plaza justo enfrente del refugio que había construido. Arrojando la carne al suelo, inmediatamente se puso a trabajar, todos observándolo con atención. Fue solo cuando se dieron cuenta de lo que el joven señor estaba haciendo que todos quedaron estupefactos.
Habían oído hablar de demonios de clase alta que eran todopoderosos y calculadores, pero nunca habían visto ni oído hablar de uno que pudiera cocinar. De hecho, estaba cocinando. No solo distrajo su mente del dolor, sino que era algo que disfrutaba hacer si su suave tarareo podía considerarse algo sustancial. Había un elemento de precaución que uno siempre tenía que tomar al cocinar sobre un fuego abierto con animales crudos. Uno tenía que destriparlos adecuadamente y quitarles la piel para hacer una buena comida. Esto era algo que había perfeccionado en sus años de vida, más aún cuando usó sus habilidades en las pruebas de la espada sagrada. Él fue quien terminó cocinando para todo un grupo de personas, por lo que ahora estaba acostumbrado a hacer porciones más grandes. El fuego cobró vida con un rugido cuando encendió los pedazos de cordel en una llamarada de brasas que cayeron sobre la madera seca. A partir de entonces, comenzó a cubrir la carne con especias y hierbas que pudo rescatar de las casas destrozadas y algunas que encontró en la naturaleza. Como los trozos de carne eran enormes, terminó tomándose una cantidad considerable de tiempo para sazonarlos perfectamente, e incluso entonces, envolvió todo en hojas grandes antes de hacer un asado con cuchillas trazadas resistentes. Ajeno a todo lo demás a su alrededor mientras cocinaba, no se dio cuenta cuando casi todos se sintieron atraídos hacia él por el aroma de la comida que estaba produciendo. Incluso a la mujer que observaba en las sombras se le estaba cayendo la baba por los labios. Cuando el fuego se encontró con la carne envuelta y sazonada, los jugos y la grasa comenzaron a mezclarse dentro de la carne envuelta, creando una explosión de vapor que se esparció por el aire. La emoción era palpable, el atractivo de la carne fresca y la comida era mucho mayor que el pan duro y la fruta dañada. Adelina estaba parada con los brazos de su madre alrededor de ella desde un lado. Estaba mirando aturdida como todos los demás, y cuando le ofrecieron el primer trozo de carne, su mente se quedó en blanco. No fue hasta que su madre cortó un trozo y se lo puso directamente en la boca que se recompuso, pero incluso entonces, su mente se quedó en blanco una vez más cuando registró el sabor de la comida en su boca. Sus ojos se agrandaron mientras masticaba en piloto automático, sus mejillas se movían vigorosamente hacia arriba y hacia abajo mientras una expresión de satisfacción llenaba su rostro cuando tragaba. Cuando abrió la boca para pedir más, se sorprendió al darse cuenta de que su madre ya se lo estaba comiendo. «Mamá». Ella no pudo evitar exclamar. El sonido de la risa resonó antes de que Shirou les diera a todos un trozo antes de pasar a asar el siguiente trozo de carne. No importaba cuántas veces Adelina y los demás pedían más, siempre les daban otro pedazo, permitiéndoles comer hasta llenarse. Cuando todos terminaron de comer, ya había caído la noche en el inframundo, y muchos comenzaron a quedarse dormidos cuando decidió comenzar a limpiar. Solo por el olor, estaba cansado de atraer animales en la oscuridad de la noche. Después de todo, los demás todavía estaban demasiado heridos para oponer resistencia. Sin embargo, antes de que pudiera venir ningún animal, todos fueron golpeados por la sombra que una vez se había escondido en la distancia. Asegurándose de que Shirou se había ido, la mujer se acercó a la carne sobrante y con una expresión de incredulidad, le clavó los dientes. Las orejas de Shirou se levantaron desde donde estaba caminando hacia el arroyo cercano para lavarse la grasa y el aceite de las manos. ¿Fue eso un gemido? Estaba seguro de que sus oídos le estaban jugando una mala pasada, pero cuando llegó a la fuente del sonido, se quedó boquiabierto. Allí, en medio de la noche, había una señora que se había abalanzado directamente sobre los trozos de carne sobrantes y se estaba atiborrando sin cuidado. Llevaba una blusa gris ceñida al cuerpo y unas calzas holgadas del mismo color. En su cabeza había una boina de color negro colocada uniformemente entre su cabello peinado con una coleta. Incluso desde donde estaba parado, podía oírla murmurar mientras comía. ¿Qué tipo de comida es esta? Oh, no, este también sabe bien. Cogió una de las guarniciones que él había preparado con bayas trituradas como cobertura. Como les había demostrado a los otros demonios cuando lo había hecho por primera vez, las bayas trituradas debían esparcirse sobre un trozo delgado de verdura con aspecto de lechuga antes de envolverlo con la carne para morder. Casi tan pronto como la mujer lo hizo, todo el plato en sus manos desapareció en su estómago antes de que pudiera darse cuenta. ¿Por qué no puedo parar? Su voz sonaba consternada, pero al mismo tiempo eufórica. Los chefs en casa nunca hicieron nada como esto, murmuró. Me pregunto si puedo contratarlo. Oh, ¿qué es eso? Alcanzó cualquier trozo de comida que pudiera ver a la vista, olvidando dónde estaba exactamente.
tarareaba mientras comía, más aún cuando le dio un mordisco al postre que él le había hecho a Adelina, una especie de budín hecho con frutas. Ejem, dijo, aclarándose la garganta. La mujer se congeló casi de inmediato, un rubor en su rostro cuando se giró para enfrentarlo con las manos en la masa. Al darse cuenta de que todavía le quedaba un trozo de comida en la mano, inmediatamente se lo metió en la boca, con las mejillas abultadas y mirando como si no se arrepintiera. Esperó a que ella tragara antes de interrogarla. ¿Quién eres tú?, preguntó. Por la forma en que lo miraba, no parecía que fuera un enemigo. Yo no sabía que el viejo Marvas había escondido a un hijo de todos, dijo la mujer tranquilamente. Pero claramente debe ser porque te recluiste para aprender las artes de la cocina. No tenía idea de a dónde iba ella con esto aparte de la forma en que estaba mirando el resto de las obras. Suspirando, le siguió la corriente e incluso comenzó a asar su comida fresca. Ella le sonrió, sus ojos parecían brillar mientras esperaba con anticipación. Un verdadero caballero, felicitó. Por su juventud, era evidente que no era uno de esos demonios que simplemente parecían jóvenes pero tenían cientos de años. En cambio, ella probablemente tenía alrededor de su edad en este momento. Relajada, se sacudió la ropa antes de encontrar un lugar adecuado para sentarse y esperar. De repente, su expresión se volvió aguda como si finalmente se hubiera dado cuenta de lo que había estado haciendo. Al principio, simplemente observaba debido a su propia curiosidad, pero el tiempo de las observaciones había terminado. Además, podía hablar en serio cuando quería, y este era uno de esos momentos. Su mirada se calmó cuando recuperó la mayor parte de su compostura. Su comportamiento se había vuelto más como el de una nobleza, dándole una disposición que cautivaba a la tenue luz de la llama crepitante. Perdóname por no presentarme en nuestro primer encuentro, mi madre siempre había dicho que puedo dejarme llevar un poco y perder mi etiqueta, dijo la mujer cortésmente. De todos modos, no soy de la etiqueta. Puedes llamarme Marvas, así es como todos los demás me llaman, dijo. La mujer levantó una ceja. ¿No tienes otro nombre que no sea el de tu familia? Él no respondió a su pregunta. No había necesidad de hacerlo. Era mejor mantener cierta distancia con las personas que parecían tener relevancia futura. Solo por la disposición de esta mujer, estaba claro que podría ser alguien importante. Entonces te llamaré Kuro, por tu cabello negro y marcas mágicas, dijo la mujer caprichosamente. Su única respuesta fue un suspiro mientras terminaba de preparar la comida fresca y la colocaba en un plato sobre el regazo de la mujer. Deberías comer mientras aún está caliente, dijo, a lo que ella sonrió en respuesta. Sin embargo, en lugar de comer, la mujer colocó su comida caliente a un lado para pararse directamente frente a él. Su boca estaba colocada en una línea delgada y sus cejas se habían inclinado. Pasó una brisa fría mientras un aire de escarcha parecía impregnar a su alrededor cuando abrió la boca para hablar. Seraphale de la casa Citri, saluda a Marvas de la casa Marvas. Era la etiqueta antigua enseñada a todos los demonios de clase alta de los 72 pilares, pero curiosamente, el joven señor de la casa Marvas no respondió de la misma manera. Después de todo, en la mente de Shirou, numerosos pensamientos destellaban. 1. El nombre de Citri y su relación con Sona, y 2. Cómo este encuentro puede causarle problemas en el futuro. Por lo tanto, tan pronto como Shirou escuchó el nombre Citri, su rostro se endureció, sin revelar nada. En cuanto a por qué estoy aquí, vine a ayudar al viejo Marvas, pero llegué demasiado tarde. Fue entonces cuando apareciste e hiciste retroceder a esos miembros de la facción del viejo Satán. Sin embargo, tengo que advertirte. Oye, Son, incluso estás escuchando. Seraphale hizo un puchero, cruzando los brazos. De hecho, estaba escuchando, pero como había endurecido su rostro, parecía como si la estuviera ignorando. Pensando en enmendar su error, todo lo que pudo decir en este momento fue una sola observación. Extendió una mano y rozó su labio superior. Tienes grasa en la boca, dijo, mostrándole los dedos. Una de las primeras cosas que había descubierto sobre sí mismo después de regresar al pasado, era que sus impulsos nunca cambiaban. A pesar de saber que solo estaba aquí para buscar una pista sobre el mal liberado por el Grial del que Dios había hablado, todavía se vio envuelto en un asunto que no debería haberle preocupado. Oye, ¿estás escuchando? Seraphale lo llamó. Era la mañana del día siguiente, y ya este heredero de la casa Citri ya estaba justo delante de él.
Suspirando, ya se sentía cansado por la falta de sueño de la noche anterior debido al dolor constante, pero ahora tenía más cosas con las que lidiar. Dijiste que viniste aquí por una especie de advertencia, respondió. Serafalla sintió con la cabeza. Exactamente. Pudiste hacer retroceder a esos activistas de Old Satan, pero aún no estás limpio. Debido a que los derrotaste, es aún más probable que varios de ellos vengan en represalia. Pensó en los demonios de la facción del viejo Satán a los que se había enfrentado antes. Incluso para los demonios, estaban en el lado más débil, más aún cuando comenzaron a correr. Si vinieran más de ellos, entonces no debería ser demasiado difícil para él repelerlos una vez más. Además, podía verlo en los ojos de Serafall. Ella estaba tratando de atarlo e involucrarlo más. Entonces los haré retroceder una vez más, dijo uniformemente. La gente que vivía en las tierras de Marvas ya había sufrido bastante. Forzarlos a salir de sus hogares que acababan de comenzar a rehacer no era algo que deseara hacer. El labio de Serafall se crispó. Eres fuerte, ¿de acuerdo? Lo vi por mí mismo, pero ¿crees que puedes proteger a todos aquí si viniera una guarnición completa de activistas de Old Satan? Sacudió la cabeza ante el interrogatorio de Serafall. No se trata de lo que puedo o no puedo hacer. Esas personas han sufrido lo suficiente y no deseo que entren en pánico y dejen atrás las cosas que aprecian. Míralos. Hizo una seña con las manos hacia la gente del pueblo que se había recuperado lo suficiente de sus heridas para trabajar. A través de sus esfuerzos, habían construido muchos más refugios además del grande que él había construido solo. De hecho, las casas se estaban reconstruyendo con la madera de los árboles cercanos. El ambiente en sí era esperanzador y sin miedo. La mirada de Serafall se suavizó mientras lo miraba a él y luego a la gente. Para empezar, Serafall nunca quiso que hubiera una guerra civil. Ella, como muchos otros demonios que habían participado en la guerra entre facciones, estaba cansada de toda la lucha y el derramamiento de sangre. Regresar de una guerra entre enemigos, solo para descubrir que más enemigos acechaban en la madre tierra fue un golpe debilitante. Su hermana nacería pronto, y este no era el tipo de mundo en el que deseaba que Sona naciera. Por lo tanto, había puesto todos sus esfuerzos en crear un mundo donde su hermana pudiera ser feliz. Mirando a los residentes de la ciudad gobernada por Marvas, Serafall sintió más que nunca que tenía que atraer a un demonio tan gentil a su lado. Podía verlo en su expresión. Él tampoco, como ella, no deseaba ver sufrir a los demás. El poder que había mostrado antes de dejarlo en pie, solo su carácter era admirable. Trabajar para los demás antes que para sí mismo, para alimentar a los demás antes que para sí mismo, eran todas las cosas que ella lo había observado hacer. Y esta observación se hizo porque ella nunca había conocido a un descendiente de Marvas como él. El hijo mayor ya había muerto en la Gran Guerra y era un asesino despiadado. Ella había querido ver si este joven Lord era el mismo, pero todo era contradictorio. Sintió que su boca se había secado repentinamente cuando pensó en algo que decir que pudiera persuadir a este joven señor de Marvas. Ella tenía un refugio no muy lejos de la tierra gobernada por Marvas, pero sería un viaje difícil para los demonios de menor rango. Por eso no se sentía segura de convencer a Marvas para que la acompañara. Mientras preocupara a la gente, Marvas no se dejaría influir. Este era el tipo de persona que era, y en una parte más profunda de ella, su admiración ardía como una llama feroz. Ella suspiró. Señalando con sus manos a los demonios de su facción que esperaban sus órdenes a cierta distancia. Como heredera de la casa Citri, su autoridad era incuestionable para aquellos que estaban bajo su mando. Este fue el caso de los demonios bajo la lealtad de su casa. Con el movimiento de sus dedos, estaba claro que estaba transmitiendo que se quedarán callados. Entonces supongo que no tengo más remedio que quedarme aquí por ahora, dijo Serafall. Él no respondió. No solo el dolor le impedía pensar con claridad, sino que no quería arriesgarse a alertar a otros de su debilidad al hablar. Por lo tanto, ahora poseía una expresión impasible en su rostro mientras simplemente asentía a Serafall. Para poder mantener su forma actual durante el tiempo que tuvo, demostró cuán fuerte era. Poniéndose de pie, caminó hacia la dirección de la gente del pueblo y, casi naturalmente, comenzó a trabajar con ellos para reconstruir lo que una vez fue destruido mientras reflexionaba sobre sus pensamientos. Según lo que Serafall le había dicho, la facción del viejo Satán definitivamente enviaría más activistas para investigar lo que había ocurrido aquí.
Cuando llegara ese momento, tendría que defender una vez más a la gente del pueblo, sin embargo, sabía que no podría hacerlo para siempre. No pertenecía a esta línea de tiempo y eventualmente tendría que dejar a la gente del pueblo para lograr su objetivo. A pesar de saber eso, la sensación de abandonarlos no le sentaba bien. Ya lo había pensado. Si no hubiera aparecido en esta línea de tiempo, entonces la gente del pueblo en la tierra de Marvas probablemente estaría muerta. Sin embargo, ¿podría quedarse quieto y dejar que eso sucediera solo porque ya había sucedido? Se negó a aceptar tal respuesta. Para asegurarse de que el activista del viejo Satán no volviera, tendría que transmitir su mensaje. Por eso, sabía que la sangre debía derramarse sin importar cuán poco dispuesto estuviera a hacerlo. A veces, las cosas simplemente tenían que hacerse. Una fría resolución entró en sus ojos, tan aguda como el brillo del filo de una espada. Y Serafall, que lo había estado observando, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Abriendo y cerrando sus manos temblorosas, miró la imagen de él ayudando a los demonios de clase baja y luego la relacionó con la fría determinación que había visto momentos antes. Había más en Marvas de lo que parece. Más aún cuando notó que la pequeña niña diablo se acercaba una vez más al nuevo señor. Adelina se paró frente a Shirou, su rostro estaba determinado y sus pequeñas manos se cerraron en puños. Mirándola, Shirou dejó de lado lo que estaba haciendo para llamar su atención. Quiero ser fuerte, dijo en voz baja. Papá se ha ido, así que tengo que ser yo quien proteja a mamá. Incluso si sabes que es peligroso. Serafall preguntó, dando un paso adelante. Solo por su aura, estaba claro que Serafall también era un demonio de clase alta. Adelina se estremeció por el aura, pero no retrocedió. El bondadoso señor estaba cerca de ella, y eso era más que suficiente. Ignorando a Serafall, volvió a inclinarse en dirección a Shirou, sintiéndose nerviosa cuando él la miró fijamente. Un golpe resonó en su oído, y cuando levantó la vista, vio que el joven Lord había creado una pequeña espada de madera para que la usara. El rostro del joven Lord estaba impasible como siempre, pero sus acciones eran más que suficientes para transmitir su carácter. Él fue amable. Un señor bondadoso. Tomando la espada de madera en sus manos, Adelina miró a Shirou con incertidumbre. Para ser fuerte, uno debe practicar, dijo. Es más, el estómago de Adelina gruñó. El hambre es el enemigo, así que lucha hasta que seas lo suficientemente fuerte para que el hambre no vuelva nunca más, dijo acariciando su cabeza mientras le empujaba un paquete de comida envuelta en las manos. Las intenciones de Adelina eran algo con lo que él podía estar de acuerdo y apoyar. Por lo tanto, no tuvo reparos en enseñarle una o dos cosas de las mediocres habilidades con la espada que conocía. En cierto modo, la situación actual era similar a la primera vez que le pidió lecciones de espada al rey de los caballeros. Todo lo que quería era poder proteger a los que le importaban, y este sentimiento era idéntico al que Adelina estaba expresando actualmente. Si uno golpea el tiempo suficiente y lo suficientemente fuerte, se sorprendería al descubrir que se ha vuelto fuerte. Recuerde esto claramente, porque bajo la espada de un maestro espadachín, incluso el más temible de los dragones puede convertirse en nada más que más grande. Golondrinas. Ahora corre, tu madre probablemente te esté esperando, dijo bajo la mirada inexpresiva de Adelina. Adelina finalmente se compuso, hizo una reverencia y luego se fue rápidamente para diversión de Serafall. Serafall luego se volvió hacia Shirou, quien estaba a punto de mudarse a otro lugar después de ayudar a los demás a reconstruir. ¿Un dragón no más que una golondrina? Ella dijo con una risa. Un ser de máximo poder reducido a un pájaro, tendré que recordar eso la próxima vez que alguien hable de la batalla entre los dragones rojo y blanco. Te sorprendería la verdad de la declaración, dijo tranquilamente. No era solo la técnica que había copiado de la espada del asesino, Sasaki Kojiro, sino también la filosofía del hombre. Porque rastrear no solo recreó perfectamente un arma, sino que le permitió ser testigo de la historia de sus pasados portadores. Y el hombre conocido como Sasaki Kojiro bien podría haber sido capaz de tal hazaña. Haciendo una pausa en sus pasos, llegó a los mismos límites de las tierras gobernadas por el difunto anciano Marvas. Serafall estaba detrás de él, y cuando comenzó a dibujar una línea en la tierra, ella lo miró desconcertada. ¿Qué estás haciendo? Ella preguntó. La tierra junto a las fronteras estaba desolada. Una llanura escasa de tierra agrietada y nubes de polvo que soplaba la suave brisa. Si la facción del viejo Satán desea venir, que vengan, dijo con frialdad.
Pero si pasan esta línea, no puedo garantizar sus vidas. Oh, suena seguro, dijo Serafall recogiendo su propio bastón antes de ayudar a Shirou. ¿Puedes hacerlo solo? Estoy seguro de que entiendes que hay más de una forma de ingresar a la tierra del viejo Marvas que el lugar que estás marcando aquí. Eso ya lo sé, por lo tanto, es solo una cuestión de objetivo, respondió, guardando el palo con el que había marcado la línea. Estrictamente hablando, están aquí para mí. Ese es el caso, asintió Serafall antes de cruzarse de brazos. Sería extraño si enviaran tantos demonios de rango medio y alto para eliminar una ciudad de demonios de clase baja. Serafall lo observó en silencio. En su mente, estaba debatiendo sobre los poderes que le había visto exhibir y evaluando si sería suficiente para sobrevivir. Dejando a un lado el poder, tenía curiosidad acerca de su habilidad para hacer espadas de la nada. Ella había oído hablar de Dios y sus Sacred Gears, pero esas armas fueron concedidas a los humanos. Fue solo recientemente que Ajuka perfeccionó el Evil Piece System que permitió la integración de Sacred Gears en Devil King, pero incluso entonces, los demonios de alto rango de pura sangre no los poseían. Después de todo, eso significaría que alguna vez fueron humanos y reencarnaron. Como Shirou era un descendiente de Marvas a los ojos de Serafall, el misterio que lo rodeaba solo se hizo más profundo. Shirou asintió a las palabras de Serafall antes de hablar. Es por eso que permaneceré aquí. Mi aura debería ser suficiente para atraerlos hacia mí, dijo. ¿Te usarías a ti mismo como cebo? Serafall preguntó con incredulidad. Había conocido muchos tipos de demonios, pero incluso para ella, esta era una experiencia nueva. ¿Por qué? Ella terminó preguntando. No necesitas una razón para ayudar a los demás, dijo con calma. Es quien soy y quien seguiré siendo. Los dos se quedaron en silencio cuando Shirou apoyó la espalda contra un árbol y luego se sentó a esperar. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de que llegaran los activistas del viejo Satán, por lo tanto, era mejor que permaneciera donde estaba para evitar cualquier daño a Adelina y al resto. La boca de Serafall se torció antes de que sus ojos se suavizaran cuando reflexionó sobre las palabras de Shirou. Actúas como un héroe mágico, expresó su observación, bailando sobre la punta de sus talones antes de descansar junto a Shirou. Me refiero a tus razones para pelear y esos símbolos mágicos en tu cuerpo. Cerrando los ojos para mitigar el dolor que sentía, respondió a Serafall con desdén. Supongo, dijo. Asintiendo con la cabeza, Serafall habló de nuevo. Entonces, ¿en qué me convierte eso que acompaña al héroe mágico? Una chica mágica, dijo sin pensarlo mucho. Interrogación de cierre. Serafall le dirigió una mirada inquisitiva por el término específico, pero optó por anotarlo de corazón en las bromas ligeras. Los dos se sentaron allí por un tiempo hasta que Serafall se aburrió y ocasionalmente se iba para entretenerse. Sin que él lo supiera, en realidad estaba usando esos momentos para ordenar a sus seguidores que establecieran un perímetro defensivo alrededor de los residentes. De una forma u otra, había decidido hacer una base de operaciones en la tierra de Marvas. Mientras tanto, Adelina de alguna manera se había topado con su posición y entrenaría allí día tras día, balanceando esa espada de madera hasta que el sudor comenzó a gotear de su frente. Como ella pidió consejos, él estuvo feliz de complacerla. Y así el tiempo pronto pasaría. Pasó un día, y luego dos. Poco a poco, se acostumbró al dolor de su forma actual y al menos pudo relajarse mientras los habitantes del pueblo se recuperaban. Solo más tarde vendrían los activistas del viejo Satán. ¿De verdad quieres quedarte aquí, mi señora? Preguntó un demonio con un atuendo enmascarado. El resto de su cuerpo estaba envuelto en un manto negro. Sabes que eres necesario en el campo de batalla para ayudar a poner fin a esta guerra civil de una vez por todas. Ni siquiera sabemos cuándo los ángeles y los caídos pueden atacar de nuevo. En nuestro estado de guerra civil, me temo que solo habrá aún más causalidades. Me quedaré aquí por el momento, habló Serafall con una expresión conflictiva. Para el joven jefe de la casa Marvas, el diablo enmascarado cuestionó. Es exactamente por esa razón, dijo Serafall. Es posible que tú y los demás no puedan entenderlo, pero hay algo en él que me hace sentir que podría ayudar a cambiar las cosas en esta guerra. Llámalo una corazonada si quieres, pero solo por su carácter, es alguien digno de admiración. Es alguien que el inframundo necesita. Hubo un silencio después de las palabras de Serafall que solo se prolongó cuando el demonio enmascarado suspiró. ¿Es esto por el matrimonio?
Preguntó el diablo enmascarado. Sabes que tu madre solo lo hizo para crear lazos más fuertes con las otras familias nobles. El rostro de Seraphale se oscureció. No, no tiene nada que ver con eso. Además, no quiero casarme ahora mismo. Sacudiendo la cabeza, Seraphale despidió al diablo enmascarado antes de tomarse el tiempo para caminar hacia el lugar donde Marvas pasaba su tiempo. Durante el transcurso de los pocos días, había ordenado a sus hombres que establecieran una base alrededor de las tierras de la casa Marvas. Como tal, numerosas casas y fortificaciones pronto se levantaron de la tierra después de que sus seguidores comenzaran a renovar. Estaba segura de que Marvas ya debe haber notado sus acciones, pero el hombre ni siquiera dijo nada en respuesta. El único reconocimiento que recibió fue un asentimiento frío que parecía transmitir todos los sentimientos que tenía el hombre. A ella le divirtió en todo caso ese tipo de respuesta y, sin saberlo, comenzó a esforzarse más en sus planes en un intento de que él hablara. Había algo en la dulzura de su voz que compensaba su apariencia áspera pero hermosa. Más que eso, estaba disfrutando el tiempo que pasaba aquí. Aquí ella no era Seraphale, el diablo de hielo de la facción del nuevo Satán, sino solo Seraphale, la mayor de la casa Sitri. Y fue un cambio bienvenido en su vida que alguna vez estuvo llena de violencia y traiciones. La base que estaba haciendo aquí era la que sentía que más disfrutaba quedarse, y esto claramente no era solo porque la comida era buena. Incluso si tuviera pensamientos de secuestrar al hijo de Marvas cuando terminara la guerra civil para convertirse en su chef personal, no sería demasiado codiciosa. Ella solo lo tomaría prestado al menos 2 veces en un día. Ella asintió con la cabeza mientras miraba los edificios renovados y las tiendas que alguna vez fueron destruidas. Su estado de ánimo mejoró aún más cuando vio las sonrisas en los rostros de la gente. Al final, esto era por lo que ella estaba luchando. Un mundo donde todos pudieran sonreír. Un lugar que su hermana pequeña podría llamar orgullosamente su hogar. Mirando hacia el cielo y evaluando su entorno, se dio cuenta de que estaba casi en su destino después de pasar por la ciudad rehecha. Como siempre, Marvas estaba allí, con una expresión impasible en su rostro incluso mientras le enseñaba la espada a la pequeña Adelina mientras apoyaba su espalda contra un árbol. Y como siempre, ella caminaría a su lado y se sentaría frente a él, tratando de obtener una reacción del aspirante a héroe. Sin embargo, hoy fue diferente. Su expresión se atenuó cuando la sensación de la energía mágica en el aire asaltó sus sentidos. Adelina, ¿es suficiente por hoy? Marvas de repente habló sombríamente. Adelina estaba resoplando por el esfuerzo cuando se detuvo sorprendida. Sin embargo, ella nunca cuestionaría las palabras de su señor e inmediatamente se detuvo y decidió regresar con su madre. Se despidió rápidamente antes de partir, haciendo una reverencia a Seraphale antes de inclinarse más profundamente hacia el hijo de Marvas. Niño descarado, pensó Seraphale divertida mientras observaba a Adelina irse. Suponiendo que si ambos fueran demonios de clase alta, entonces el nivel de respeto debería ser el mismo tanto para ella como para Marvas. Sin embargo, evidentemente, el chico era parcial. Sin embargo, por divertido que fuera Seraphale, sabía que era hora de hablar en serio. El susurro de la tierra alertó a Seraphale de que Marvas se estaba levantando. Tenía una figura alta e imponente, los músculos debajo de su piel estaban tensos y firmes mientras se movía. Justo cuando Marvas se puso de pie, varias docenas de demonios se pararon frente a él. Por la energía que emitían, Seraphale pudo discernir fácilmente que eran un grupo completo de demonios de alto rango. Dirigiéndolos había un hombre y una mujer. El hombre vestía una túnica de cuello alto debajo de un manto azul flotante mientras que la mujer estaba cubierta con una capa. Pensar que el más antiguo de la línea Sitri estaría aquí, dijo el hombre. Entonces es comprensible por qué tantos de nosotros fuimos derrotados antes. Edward Valefort a su servicio, mi señora. Seraphale no respondió. En cambio, simplemente comenzó a reunir su poder mágico cuando el aire a su alrededor comenzó a caer con la apariencia de escarcha en el suelo. En cuanto a Shirou, estaba siendo ignorado en gran medida. Incluso si todos los presentes pensaban en él como un demonio de clase alta, entre otros demonios de clase alta, él no se destacaba particularmente. Sin embargo, esto no funcionaría. Al menos tenía que dar a conocer una cosa. Vete ahora, dijo con severidad, su voz penetrante como dagas. Porque esa línea frente a ti es como tu vida.
Fue solo después de que Shirou habló que los demonios de clase alta en la facción del viejo Satán se tomaron el tiempo para mirar hacia abajo a la línea toscamente dibujada en el suelo antes de sonreír con aire de suficiencia. ¿Y quién es este? ¿Otro demonio de clase alta? ¿De qué linaje provienes? Edward Vallefort preguntó burlonamente antes de negar con la cabeza. No, lo que realmente importa es de qué lado estás. Caminando a lo largo de los bordes de la línea dibujada, Edward Vallefort miró a Shirou antes de hablar una vez más. Normalmente no perdería mucho tiempo hablando con alguien que parece ser un enemigo, pero como tu fuerza es la de un demonio de clase alta, vale la pena intentar persuadirte, dijo Edward. Ahora, ¿ayudarás en la supremacía de la raza del diablo contra las otras facciones, o permanecerás donde estás ahora como un amante de la paz? Terminado de hablar, Edward cruzó la línea. ¿Qué pasa ahora? Edward incitó. Seraphale miró a Marvas, observándolo por lo que haría ante esta clara provocación. Para su sorpresa, él no hizo nada mientras más y más demonios de clase alta de la facción del viejo Satán cruzaban la línea. Kuro. Ella no pudo evitar gritar. Mira, él era todo palabrería. Por supuesto que un solo demonio de clase alta no sería capaz de derrotarnos a todos, se burló Edward Vallefort. Sin embargo, Edward frunció el ceño al momento siguiente. ¿Hermana? Edward llamó, mirando a la mujer encapuchada. De todos, ella era la única que no había cruzado la línea. Tenía la clara sensación de que su hermano y todos los demás estaban cometiendo un error. Este sentimiento solo empeoró cuando se dio cuenta de que los ojos del desconocido demonio de alto rango mirarían fijamente a todos los que habían cruzado la línea. Incluso ahora, esos ojos estaban actualmente sobre ella, esperando ver qué decisión tomaría. Bajo esa mirada, no podía moverse. Edward, creo que tal vez deberíamos llamar padre por esto, la mujer de la capa frunció los labios. Además, el diablo de hielo también está aquí. Edward frunció el ceño. Razón de más para que actuemos. Padre no tiene tiempo para esas cosas, y si podemos derrotar a la heredera de Sitri, sería un gran mérito. La mujer encapuchada tragó saliva, pero aún así no se movió. Bien, entonces, puedes quedarte donde estás. Yo y el resto debería ser suficiente de todos modos, cedió Edward cuando se trataba de su hermana. Con desdén, Edward y el resto comenzaron a caminar hacia Seraphale y Shirou. La escarcha alrededor de Seraphale se convirtió inmediatamente en una ventisca de nieve. Hacía mucho tiempo que había estado preparando sus poderes, y solo se había estado conteniendo para ver qué era lo que Marvas tenía bajo la manga. Sin embargo, se sintió decepcionada al ver que el hombre mismo no había hecho nada. Frunciendo el ceño, se colocó al frente y miró a los demonios frente a ella. De sus manos, capa sobre capa de niebla fría comenzó a exudar en forma de nube que formaba carámbanos en el aire. Miró a Shirou en advertencia incluso cuando su boca hablaba. Atrás, las palabras quedaron atrapadas en su garganta, un temblor recorrió su cuerpo que la hizo sentir como si se estuviera ahogando. ¿Qué es esto? Sus hombros se volvieron pesados mientras su respiración se aceleraba. Evidentemente, ella no era la única. El rostro de Edward palideció de inmediato, y algunos de los otros demonios de clase alta que habían venido con él ya estaban luchando en el suelo. Se retorcían, como si lucharan contra alguna energía nefasta. Fue solo cuando los examinó que vio una sustancia negra parecida a la tinta arrastrándose desde sus piernas. Solo por las expresiones que aparecían en sus rostros, podía decir que estaban experimentando un dolor como ningún otro. Esa energía, era el mal. Como un agua contaminada. La expresión de Edward cayó, y fue solo cuando notó la sorpresa en el rostro de su hermana que cambió su mirada para mirar al diablo o al que una vez ridiculizaron. Los patrones negros en el cuerpo del diablo parecían estar vivos. Cambiando sobre su piel mientras la energía a su alrededor se elevaba sin límites. ¿Tú qué eres? Edward gritó con miedo. Él no era el único que se había vuelto espantoso, casi todos los que habían cruzado la línea estaban en un estado similar. Después de todo, el poder que Shirou estaba usando era un reflejo de todo el mal del mundo. Los pecados del mundo reunidos en un solo ser. Seraphale se estremeció, pero no mostró ningún miedo. Todo fue porque se estaba recordando a sí misma que el diablo a su lado era un diablo que se preocupaba por los más débiles. Incluso yendo tan lejos como para ayudar a entrenar a una joven en los caminos de la espada. Sin embargo, este tipo de poder
No lo sintió antes, cuando Shirou peleó por última vez contra la facción del viejo Satán porque estaba demasiado lejos y solo había llegado para verlo de pie en medio del círculo mágico de Marvas. Pero ahora, esta no era la fuerza de un simple demonio de clase alta. Se le cortó la respiración cuando inundó su cuerpo con poder para estabilizarse. Ella, que era una clase suprema, se vio obligada a una situación en la que tenía que defenderse incluso sin ser la receptora del ataque del poder. ¿Qué tipo de situación era esta? Dio un paso atrás, luego dos mientras usaba sus manos para protegerse la cara del aura caótica que Shirou estaba liberando. Los ojos de Serafall se abrieron como platos cuando sus propios poderes se agitaron. Era un sentimiento primitivo, algo que la obligó a seguir. La fuerza de los demonios, la raíz del poder de cada diablo. Y el origen de los verdaderos demonios de Lars Goetia, las claves menores de Salomón. Como una antorcha, una llama negra parecía emanar alrededor de Shirou mientras se acercaba a los demonios en la facción del viejo Satán. Los patrones de magia negra alrededor de su cuerpo parecían retorcerse y retorcerse en imágenes inquietantes de tiempos inmemoriales. El que cargó con todos los pecados del mundo exudaba el poder de un demonio como ningún otro. Porque el pecado original fue lo que dio a luz a las legiones de los 72. Te lo advertí, su voz se distorsionaba mientras hablaba. Esa línea, era como tu vida. Y todos ustedes la han acortado. Esta no era la fuerza de un demonio de clase alta. Esto apenas podría registrarse como la fuerza de un demonio. Esta era una existencia en el pináculo de Ultimate Class. Alguien que podría contarse entre el poder abrumador de los dos ases más fuertes de Underworld Faction. Crimson Satan y Genius Ajuka Astaroth. Este era Marvas, líder de lo que eventualmente se conocería como la facción Marvas. En sus manos, apareció una espada, su rostro impasible cuando llegó directamente frente a los demonios de la facción del viejo Satán. Edward luchó por mirar hacia arriba, pero incluso mientras lo hacía, sus dientes comenzaron a castañetear. Y todo lo que vio mientras miraba ese rostro impasible, fue un demonio como ninguno